Ustedes con su programa. Yo soy un productor muy exitoso. Yo puedo hacer de cualquier boludo un cantor famoso. ¡Vamos! Es una de las especialidades de la casa. Segundo bloque de Queja Queca. Y como ha pasado con otras entrevistas que realizamos a lo largo del año pasado, y este es un gusto que nos damos nosotros, aparte de algo que aporta al programa, no algo que nos queda. Y en este caso estamos conectados con un director técnico, un entrenador, formador también, del que uno opine igual o no, le guste o no, siempre es bueno y aporta mucho escucharlo hablar de fútbol. Y es el señor Ángel Capa. Ángel, buenas noches. Diego es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Qué bien que está Huracán, la verdad que no se lo esperaba uno como espectador de fútbol habitual. Es cierto, sí, estamos jugando bastante bien y yo tampoco me lo esperaba que esto ocurra tan pronto. Pero a veces se dan este tipo de cosas cuando hay buenos jugadores, ¿no? Y al margen de la actualidad de Huracán, ¿es más fácil resaltar sobre los otros equipos en el fútbol argentino hoy en día que en otras ligas de primer mundo? Es más fácil, no entendí la pregunta. Si en Argentina un equipo que juega bien sí, se distingue mucho más de los otros equipos que en alguna otra liga, tal vez. Bueno, no tanto, porque en España, salvo el Barcelona y el Villarreal de vez en cuando, tampoco hay demasiados equipos que jueguen bien. Entonces, en Inglaterra sí hay más equipos que juegan bien al fútbol, o por lo menos que lo intentan. En Italia también hay muy poquitos, así que no es tan así tampoco, ¿no? Ángel, Agustín te habla. ¿Qué le falta a Huracán para por ahí estar un poco más arriba y llegar con chances totalmente al final del campeonato? ¿Qué ves que le falta? Partidos, le falta partidos. Es un equipo muy joven, un equipo que tiene apenas 10 partidos en primera división. Entonces, los equipos se hacen con el tiempo, se hacen con el ensayo, con los entrenamientos, pero también con el tiempo. Es habitual asociar el juega bien con la eficacia o la estética de un equipo en cuanto a su modo de atacar y no en tanto a su modo de defender. ¿Es más difícil atacar bien que defender bien? No es más difícil, no. Lo que sucede es que cuando un equipo, para encontrar un equilibrio, volvemos a lo de antes, no necesita tiempo. Es decir, este equipo tiene muy pocos partidos para que haya encontrado un equilibrio donde tanto atacar como defender resulten eficaces. A veces se ataca con eficacia, otras veces no tanto, y a veces se defiende con eficacia y otras veces no. Porque, ya te digo, si tampoco el fútbol es teórico, no es cuestión de hablar, sino de entrenar y de jugar. Entonces, bueno, cuando este equipo, si nosotros tenemos la suerte de que los empresarios nos ayuden y poder mantener este equipo para el campeonato que viene, entonces seguramente este equipo será mejor y encontrará más equilibrio. ¿Vos lo ves a Pastore más enganche que a De Federico? Los dos cumplen exactamente la misma función, los dos. Los dos necesitan libertad de mitad de cancha hacia adelante para moverse por los lugares donde son necesarios, cosa que no es fácil, no cualquiera puede hacer eso, donde ocupar los espacios libres, participar en la elaboración también, y también colaborar en la recuperación para que el equipo pueda tener siempre 11 jugadores. Yo creo que los dos cumplen exactamente la misma función, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. No, la verdad que no sé si usualmente sos de mirar fútbol italiano en particular, que es que yo por tele estoy siguiendo la campaña del Inter de Milán. Es un equipo que faltando 6-7 fechas lleva como 10 puntos de ventaja, que tiene grandes jugadores, defiende bien, y la verdad que
cuando es atacar es 3 atrás y pelotazo 8 de arriba. Básicamente, siempre hay una genialidad de, pues está lleno de cracks como Ibrahimovic, etcétera. Pero, ¿se puede sacar tantos puntos de ventaja sin jugar bien? Sí, claro, cómo no. Porque además él está en un medio donde casi nadie juega bien. Y es un equipo armado de atrás hacia adelante, y también es válido, ¿no? Es decir, también se puede sacar puntos de esa manera. Sobre todo, como vos decís, teniendo de la mitad de la cancha hacia adelante jugadores con esa capacidad que tiene el Inter, porque no tiene uno o dos, tiene varios. Entonces, claro, cualquiera que entra es capaz de resolver individualmente una jugada de gol y se afirma defensivamente con muchos jugadores y saca puntos, ¿cómo no? Eso es posible, claro. Hay una cuestión que escucho cuando los jugadores declaran después de los partidos que supongo yo que no es de ahora, pero que ahora se la dice casi sin vergüenza, que es que a lo mejor el que atacó más durante el partido o el que era local y mereció ganar de algún modo, como se dice, y no lo logró, en vez de hablar de sus fallas, lo primero que dice es porque vinieron a defenderse, porque no intentaron jugar, y digamos, a vos como espectador, como persona que ama el fútbol, ¿te gusta escuchar eso o preferís la autocrítica, alguien? No. A mí me ha tocado, ¿no? En este campeonato, y yo he dicho que es un problema que me plantea el rival y que no es una cuestión del rival, que el rival hace lo que le parece, lo que cree que le favorece más, lo que cree que es mejor, y eso es una cuestión de ellos. El problema es nuestro, tenemos que resolver ese problema. El rival plantea ese problema, pone 9 jugadores delante del arquero. Bueno, muy bien, tiene derecho a hacerlo, y a ver cómo lo resolvemos nosotros. Que no podemos echarle la culpa al rival, el rival juega como le da la gana, ¿no? Ángel, ¿cómo ves vos el desenfreno por ahí o hasta la desconfianza que está pasando a nivel jugadores, director técnico, dirigentes, hinchas, jugadores, por ahí que pasa más con San Lorenzo, con Independiente? ¿Esto pasaba antes o ahora hay un desenfreno más grande? No, lo que hay ahora es una inestabilidad más grande. Es tremendo la precariedad, lo provisorio que son los entrenadores, y entonces eso es fundamental. Le quitan autoridad a los dirigentes, angustiados por la inmediatez, por la urgencia, por la falta de proyectos, por el miedo. Le quitan lo más importante que tiene un entrenador, que es la autoridad. Entonces generan inestabilidad. Y en la estabilidad es como un barco que se hunde, se salva quien puede. Entonces todo eso es parte de lo mismo, ¿no? Yo creo que los culpables son directamente los dirigentes, que no tienen ningún proyecto, ninguna idea en la cabeza, contratan a un entrenador que piensa de una manera y después a otro entrenador que piensa de manera totalmente diferente. No tienen ningún criterio, claro. No tienen ningún criterio. Sí. Y tampoco tienen paciencia, ¿no? Porque lógicamente, y después hablan de trabajo, a mí me hacen reír, porque dicen que quieren entrenadores trabajadores, no sé para qué, si lo van a echar al tercer partido, ¿no? ¿El hincha también está más susceptible? Y el hincha también entra en ese tipo de urgencia, pero el hincha es comprensible, porque el hincha vive de impulsos emotivos. Claro. Entonces el hincha, en un mismo partido, un hincha te aplaude y te critica, sí, y te grita y te vuelve a aplaudir y te vuelve a gritar. Pero bueno, el hincha es el hincha. Los que tienen que tener criterio y los que tienen que tener paciencia, la paciencia lógica, no paciencia eterna, la paciencia mínima, son los dirigentes que, por supuesto, en su gran mayoría no lo tienen, ¿no? Estamos hablando con Ángel Capa, el entrenador de Huracán. ¿Puede un plantel voltear un técnico? Esto que siempre se dice a la primera de cambio, se dice se lo comió el plantel, o no ganaron porque lo quería voltear. ¿Existe eso o es un mito, una excusa para buscar un mal resultado? ¿Cómo es eso? Totalmente una mentira, como una casa. El jugador cuando entra a la cancha quiere ganar. Siempre quiere ganar. En cualquier circunstancia, en cualquier partido, y a pesar de que no se lleve bien con el técnico, siempre el jugador quiere ganar. Jamás el jugador se confabula para que ese técnico se vaya. Yo no lo he visto, ni lo he escuchado, y mirá que he hablado con infinidad de jugadores de fútbol en distintas circunstancias. Llevo 25 años o por ahí entrenando y jamás he visto una cosa. Esas son cosas que se dicen, que dice la prensa, pero no es cierto. Mirá, cuando nosotros
nos echaron del Real Madrid, era la mitad de la temporada. Vos y Valdano. Sí, en la segunda, el segundo año, la mitad de la temporada. Al partido siguiente el Real Madrid ganó 6-0 de visitante. Entonces decían que nos habían echado los jugadores, Bien, ese año el Madrid no se clasificó ni para la UEFA. Cuando siguió el campeonato, perdieron casi todos los partidos. Eso no se da nunca, en realidad. Yo tengo una pregunta que es lo que decíamos al principio de la entrevista, de aprovechar a alguien que vive el fútbol y que lo explica bien. Y es que hay jugadores que por habilidad enseguida entran en el gusto del hincha o que el hincha los valora como imprescindibles. Pero también hay jugadores que a lo mejor el aficionado, el que ve el partido por tele o desde la tribuna, no le ve gran cosa y son jugadores que muchas veces para un técnico son como el principal. Y quería saber si vos podés nombrar a alguno de esos jugadores que vos decís, tal vez no en el partido no tiene esas actuaciones, decís, es Messi, pero que ordena el equipo. ¿Qué es eso que le ve el entrenador que a lo mejor el espectador no? Bueno, yo no creo en eso. Yo no creo que el espectador no valore jugadores que son valiosos en el equipo. Es decir, aquellos que dicen, no, fulanito hace un buen trabajo pero no se ve, todo el que hace un buen trabajo dentro de la cancha se ve. Y lo valora tanto el hincha como el entrenador. Eso, yo por lo menos pienso de esa manera, ¿no? Cada uno lo ve de otra manera, no sé. Vamos a poner en Huracán Araujo. Araujo no es un jugador que sale todos los días en los periódicos, pero sin embargo el hincha lo valora, lo ovaciona, igual que Arano, igual que a Díaz, igual que a otros jugadores, ¿no? Que son de otras características. Yo creo que esto es así y que ha sido así siempre, ¿no? A mí se me ocurría también, por ejemplo, el ejemplo del Cucho Cambiaso, que hoy en día en Argentina no está tenido en cuenta, y de hecho por el hincha de la selección nunca estuvo entre los preferidos, y vos ves que en el Inter hace 10 años que el 5 titular es él, y viene Vieira y lo corre en un costado, y viene otro y lo pone en un costado, porque el equipo lo arman casi en función de él, y nunca fue a lo mejor un jugador que por el grueso de hinchas haya sido rescatado como de los imprescindibles o de los más valorados. La selección es otra cosa. La selección, los entrenadores no tienen tiempo de trabajar. Es decir, el entrenador de cualquier selección en este momento tiene muy poco tiempo de ensayo, muy poco tiempo de entrenamiento. Y en cambio el Inter hace mucho tiempo que está jugando Cambiaso. Y también cuando empezó no fue titular de entrada, sino que bueno, tuvo su tiempo para acomodarse a un equipo. Lo que pasa es que la selección, cualquier selección salvo la española en este momento y alguna otra, está cambiando casi permanentemente de jugadores, de estilo, de técnicos, y la cosa se complica un poco más. ¿Alguna pregunta que te haya quedado en el tintero, Agustín? Acá preguntan si Pastore puede estar en la selección. Yo creo que sí, yo creo que tiene que estar en la selección, pero lo que pasa es que no hay que avanzar en los procesos de formación del jugador. Ya tendrá tiempo, tiene 19 años, acaba de empezar en primera división y seguramente va a ser un jugador de selección. Yo no tengo en ese aspecto ninguna duda, porque tiene un enorme talento, pero yo creo que tiene que primero pasar por distintas etapas en Huracán, terminar su periodo de formación, y entonces será un jugador de selección sin duda. Y esperemos que no se vaya tan rápido, ¿no?, del fútbol argentino. Eso es lo que esperamos. Ya te digo que estoy hablando con los empresarios, con los dueños de los pases de los jugadores, para ver si tienen la gentileza de ayudar a Huracán y dejarlos al menos 6 meses más para que este equipo se consolide. Estamos hablando de que este equipo tenga 19 partidos, ¿no? Parece mentira, ¿no?, que estemos pidiendo eso. Y porque a veces hay que aprovechar una camada, ¿no?, que venga con esas habilidades, ¿no? Exactamente. Además tenemos suerte porque en Huracán hay varios pibes del club, como son Monzón, Cura, Filipeto, el chico Medina que el otro día fue al banco, de Federico, el mismo Pastore que se puede considerar del club, varios jugadores del club que necesitan que este equipo se consolide para ir ellos aportando. Estoy hablando de chicos que no llegan a los 20 años. Entonces, bueno, si el equipo sigue andando bien y ellos se van metiendo en el club, entonces sí, cuando después se vayan algunos de ellos,
hay tiempo para incorporar a los demás, porque ya van a tener un proceso, van a tener una experiencia favorable y positiva, y todo eso va a favorecer al club. Yo creo que finalmente los empresarios lo van a entender y entre todos vamos a ayudar a que Huracán dé el primer paso para consolidarse arriba, ¿no? Ángel, para cerrar la entrevista tenemos una pregunta asignatura, que como nosotros nos autodenominamos el libro de quejas de la radio, es alguna queja que te acompaña a lo largo de tu vida, ya sea de tu profesión o no, algo que te moleste y que no puedes cambiar y que vas a vivir siempre con eso. ¿Yo? Sí. Bueno, la injusticia de los poderosos hacia el resto de la gente, los que provocaron esta crisis mundial y que todos nosotros ahora estamos pagándola para que ellos sigan viviendo bien y tengan un respiro para poder provocar otra crisis y aprovecharse todos del trabajo cotidiano de la gente. Es una injusticia que no sé si toda mi vida estaré con ella, pero que sí que me acompaña desde que tengo uso de razón. Ángel, te agradecemos mucho tu tiempo, ojalá puedas tener un proyecto largo y duradero acá en el fútbol argentino, cual Alex Ferguson. Creo que le haría muy bien al fútbol argentino y te agradecemos mucho por tu tiempo. Bueno, gracias. Chao, hasta luego. Un abrazo para todos. Un abrazo.